pero no son cristianos. Pero la iglesia empezó a reunirse en domingo, en el primer día de la semana. Y hermanos, de ahí para acá, la iglesia de Cristo adora el domingo. El domingo la iglesia se reúne para adorar a Dios y pues estableció una transformación gloriosa después de la resurrección de Jesús. Es lo que hoy les quiero hablar en esta enseñanza. Vamos a Romanos 1:4. El apóstol Pablo fue testigo de la obra poderosa de Cristo. Dice que antes de ascender al cielo, Jesucristo se reveló a Pablo y lo escogió para el apostolado. Entonces, Pablo escribió 14 cartas y en todas habla de la obra del Señor Jesucristo. Dice el verso 1. Dice Romanos, leemos desde el verso 1, de favor, hijo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido por sus profetas en las santas escrituras. Estaba prometido el evangelio acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo nos dice aquí que fue declarado Hijo de Dios con poder, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, nunca había habido un acontecimiento como la resurrección de Jesús. En el Antiguo Testamento hubo resucitaciones, que es muy diferente a resurrección. Entonces no confundamos resucitación con resurrección. Ustedes ven en el Antiguo Testamento, pues, personas fueron resucitadas, ¿verdad? En el Nuevo también encontramos los milagros. Uno de ellos fue este hombre de Betania, ¿cómo se llama? Lázaro, ¿sí? Que tenía 3 días de muerto y vino Jesús y lo sacó de la tumba vivo. Entonces, no fue una resurrección, fue una resucitación, porque él volvió a vivir y vivió otros años más, tal vez, muchos, ¿verdad? Pero finalmente él tuvo igual que morir. Entonces quiero que quede bien claro este concepto. Entonces mi tema es este, hermanos. Vamos a hablar de 3 cosas. Número 1, definición de resurrección. ¿Qué es resurrección? Número 2, los efectos de la resurrección de Jesucristo. Y número 3, la vida nueva que el creyente en él tiene a través de la resurrección de Cristo Jesús. Y entro con otro pasaje de la resurrección de Jesús que está en Lucas 24, vean Lucas 24, 1 hasta el verso 6. Fíjense que en los 4 evangelios las narraciones de la resurrección de Jesús son muy lacónicas, muy cortas. Es como un rompecabezas que no se puede integrar fácilmente. Realmente yo no he podido, establecer una cronología, pero el efecto es que los acontecimientos siguientes a la resurrección cumplieron todo lo que estaba profetizado. Entonces tú ves lo que dice Marcos, lo que dice Lucas, lo que dice Juan y lo que dice Mateo, y todos tienen una visión diferente a la de cada uno de los apóstoles. Por decir, se complementan, pero realmente no se puede hacer una cronología. ¿Qué fue primero? ¿Por qué Jesús, después de resucitar, estuvo 40 días en la tierra? Es decir, no ascendió luego, sino si tú ves, en Lucas 24, él convive con sus discípulos, come con ellos, dice que come el pescado, ¿verdad? Ya resucitado, tiene un encuentro ahí con Pedro, que le había negado, eso está en Juan, por eso hay que juntar todos, y confronta a Juan con amor, le dice 3 veces, ¿me amas, Pedro, hijo de Jonás? Simón, ¿me amas? Y Pedro estaba penadísimo, ¿verdad? No tenía ni la cara a la mitad, ¿verdad? Tenía en el suelo, ¿verdad? No podía ver a Jesús a los ojos, pero lo restaura y le da la comisión, ¿verdad? No le quitó la promesa que le dio a Pedro. Cuando escoge a Pedro, ¿qué le dice? Tú serás llamado Pedro, y a ti te daré las llaves
del reino, ¿verdad? Entonces le dan la promesa. Pedro llevó una vida algo veleidosa, no veleidosa propiamente, pero cambiante, ¿verdad? O sea, a veces él estaba arriba y a veces estaba abajo, negó al Señor, pero Dios le concede esa bendición, Cristo le concede esa bendición de ser el iniciador del reino de Cristo, ¿verdad? Como lo vamos a ver a lo largo de este estudio. Entonces, como te decía, las 4 narraciones de la resurrección, pues tienes que leerlas. Y realmente no puedes hacer una cronología que fue primero. Lo importante es que resucitó. Amén. Lo importante es que Él resucitó, porque si no estaríamos, como dice Pablo, en nuestros pecados. Pero dice que tenemos testimonio en nosotros mismos, ¿verdad? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el primer punto, vamos primero a la Escritura en Lucas 24, 1 al 6, vean esta narración, y dice, el primer día de la semana, el domingo, dicen que Jesús no fue sepultado en un viernes, hermanos, porque no checaría los 3 días. Estudiosos dicen que fue una fiesta especial de los judíos ese año, y como que está sonando mucho el micrófono, de favor, Miguelito, quédate ahí porque está fallando, se sube de momento el volumen. Entonces se cree que fue jueves para 3 días, viernes, sábado y domingo. Entonces dice, el primer día de la semana, ¿qué día fue? Domingo. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas. No le muevas ya los controlitos, sigue sonando. Por ahí, bájale el volumen, Mar. Vamos a comprar otra consola. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a comprar otra consola, amén. Bien, y dice que llegaron estas mujeres que habían preparado las especias aromáticas para terminar de ungir el cuerpo muerto de Jesús. Pues ellos no habían entendido, ¿verdad? Como ves las escrituras, y no entendieron lo que Jesús les dijo a sus discípulos, que Él iba a resucitar. Verso que sigue, verso 2, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entonces hay una sorpresa. Dicen, ¿qué pasó, verdad? No está en la piedra, era una gran piedra que había sido hasta sellada por el gobierno romano, y pues la piedra ya no estaba. ¿Qué le había pasado a la tumba? Estaba vacía. Me gusta mucho el pasaje que está en Juan capítulo 20, donde nos narra cómo llega María Magdalena, y María Magdalena llega y ve la tumba vacía. Fíjense, es otra narrativa, ¿verdad? Y ella dice, ella corre donde los apóstoles, dice, no está el cuerpo del Señor. Y dice que estaba Pedro y Juan, y que Juan era el más joven que Pedro, y empiezan a correr los dos. Obviamente, pues el más joven era Juan, ¿verdad? Entonces llega Juan y ve, ¿verdad? Ve. O sea, María vio, ¿sí? Vio nada más, echó un vistazo, dijo, ¿qué está pasando, verdad? Y va y da el aviso. Entonces llega corriendo Juan, pero no entra, ¿verdad? Entonces echó un vistazo, ¿verdad? Pero Pedro llega y entra, y él ve. Si ves esta escritura, dice, todos, el verbo es ver, pero en el original griego son diferentes verbos. Echar un vistazo significa blepo. Pedro va más allá del vistazo, lo analiza, dice que Pedro ve los lienzos y empieza a razonar, ¿qué pasó? O sea, está todo muy en orden. ¿Cómo fue quitado el cuerpo del Señor? Entonces Pedro se quedó el análisis superficial, por llamarlo así. Pero dice que entonces Juan entra y dice que Juan vio y creyó. Y la palabra ahí es eidó, fue iluminado al interior, dijo, sí. Entonces el primero de todos los que creyeron fue Juan, ¿verdad? Eso es otro pasaje maravilloso, ¿verdad? De que Dios le revela a Juan y dice que vio y creyó. Ese vio y creyó nació de nuevo, dijo, sí, Señor, tú has resucitado, ¿verdad?
Por eso ese apóstol es muy, muy amado por los creyentes, ¿verdad? Porque fue muy espiritual. Bueno, no tanto, ¿verdad? Sino, pues Cristo le reveló muchas cosas maravillosas. Y en este pasaje que estamos viendo de Lucas 24:1, regresamos a Lucas de favorito, vamos en el 2, dice, y hallaron removida la piedra, ¿verdad? Verso 3. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Dice que entraron las mujeres. ¿Qué pasó? No está el cuerpo. Están afligidas. La Biblia es muy lacónica, no dice si lloraron o qué les pasó, ¿verdad? Dice que entraron y no hallaron el cuerpo. Verso 4 hasta el 6. De favor, Benjamín. Aconteció que estando ellas perplejas, confundidas, por esto he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Nosotros interpretamos ángeles, ¿verdad? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Ahí debe de ser puntos de admiración, ¿no? Claro, no están ahí. Te digo, es una narración del apóstol, ¿verdad? No hay mucha puntuación en estos pasajes, pero debería tener ahí puntos de admiración. ¿Por qué están buscando al que vive entre los muertos? No lo busques, porque Él ha resucitado. Y les dice, ¿verdad? Los ángeles, verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Puedes leer en casa todo el 24, yo voy hasta el verso 44, porque hermano, el efecto de la resurrección nos alcanzó. Ese es el tema. Nos alcanzó y por eso estamos aquí. Tuvimos la revelación que tuvo Juan. ¿Se entiende? Tú estás aquí. ¿Cuántos tienen un año en Cristo? Más, ¿no? Pero ¿cuántos tienen un año? ¿Cuántos tienen 10? ¿Cuántos tienen 20? ¿Cuántos tienen 30? Más de 20, ¿verdad? ¿Cuántos tienen 40? Gloria a Dios, ahí está 40. Yo tengo 40 años en el Señor. ¿Sí? ¿Y por qué estoy aquí? Porque yo recibí esa revelación en mi corazón. Confesé al Señor que Él resucitó entre los muertos y vi los milagros de esa confesión. Por eso estoy aquí y por eso soy pastor, porque soy un testigo de lo que Dios hace a través de su Hijo. Entonces, si hay alguien que rebata contra la resurrección, yo tengo el testimonio en mí mismo, que vivo y sirvo al Dios vivo, revelado en Cristo Jesús, que vino hace 2000 años. Entonces vayan hasta el verso 44 de Lucas. Y Jesús, después de hablar con ellos, los regaña y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda la profecía se había cumplido. Por eso te digo, la resurrección estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Vamos a ver si nos da tiempo ver todas estas escrituras. Entonces Jesús los lleva por las escrituras, dice, todo lo que dice la escritura existía hasta el Antiguo Testamento, pues habla de mí. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Importante esto. ¿Qué hizo el Señor? Les abrió el entendimiento. Es lo que hace el Señor. Llegas al Señor. Nunca has leído la Biblia, pero Dios te salva en un día. No necesitas leer la Biblia para ser salvo. ¿Qué se necesita para ser salvo? Creer. Creer en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, le dijo Pablo al carcelero de Filipos. Dice que el carcelero creyó. ¿Quién abre el entendimiento? Pues Dios, el Espíritu Santo de Dios abre el entendimiento. Es lo que sigue haciendo. ¿Por qué estamos aquí? Porque Él abrió nuestro entendimiento a sus santas escrituras. Amén. Y van a pasar los años, si eres fiel a la revelación, pues tú te vas a ir a la otra vida creyendo, ¿verdad? En tu Señor Jesucristo. Verso que sigue, 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Están las escrituras, ¿verdad? Verso que sigue, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Les da la encomienda, verso 48.
Y ustedes son testigos de estas cosas. Ustedes lo vieron. ¿Sí? Hermanos, para mí, si yo pienso en forma natural, si Jesús no hubiera resucitado, era imposible. ¿Tú crees que los apóstoles hubieran ido a predicar a todo el mundo? No, pues fue buena idea de estar con Jesús, pero Él ya no está. Tú ves el libro de los Hechos, los apóstoles están llenos del poder de Dios, porque lo vieron. No tan solo lo vieron, entró en su espíritu todo este tipo de eventos, ¿verdad? Verso que sigue, 49. Otro testimonio. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. ¿Cuándo fue hecha la promesa? Fíjense, dice, y aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre ustedes. ¿Cuándo fue hecha la promesa? Viene desde el Antiguo Testamento, hermanos. Isaías profetizó, ¿verdad? De este tiempo. Joel profetizó, el profeta Joel, que vivió 800 años antes de que viniera Cristo, profetizó de este tiempo, de la promesa que el Espíritu Santo vendría. Pero claro, pues igual que los judíos, nosotros no hubiéramos entendido, pero se estaba cumpliendo todo lo que los profetas habían dicho. Todo se cumplió, hermanos. Y dice: pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Cuántos hombres eran con los que hablaba? ¿Cuántos eran? Eran 11, ¿no? Ya era menos uno, Judas, ¿verdad? Entonces los apóstoles son comisionados, pero antes, primero tienen que ser investidos de poder desde lo alto. Entonces habla de un poder milagroso en ellos. Ustedes ven la vida de Pedro. Pedro era voluble, era temeroso, apático. ¿Qué más ves en el carácter de Pedro? Impulsivo. ¿Qué más, Miguelito? Reactivo, ¿verdad? Era como yo, ¿verdad? Entonces Pedro era tremendo. Colérico, sanguíneo, esa es la palabra, ¿verdad? Pero, hermanos, el poder de Dios lo cambia y usa su vida. Dios usa los caracteres, ¿verdad? Dios usa los caracteres. Dios usa tu forma de ser. Hermanos, ellos dicen: sí, Señor, vamos, esperamos la promesa del Padre. Esto iba a comprobar más la resurrección. La iglesia está orando. ¿Cuántos días pasan de la resurrección hasta el día de Pentecostés? 50 días, ¿verdad? Dice que están orando los apóstoles ahí en el aposento alto, y de momento dice que se oye un estruendo como de un viento recio que viene, se oye el viento, no dice, no lo define bien, dice que el estruendo de un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados y estaban orando, y de repente dice que empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y hermanos, si la gente viene, ¿qué pasó? Oyen el estruendo y ven que los hermanos, que eran 120, están allí en éxtasis, alabando a Dios, levantando las manos, algunos tal vez agachados, ¿verdad? Porque Dios actúa de forma diferente, y la gente empieza a criticar. ¿Qué pasa con estos, ¿verdad? Estos no están en sus 5 cabales. ¿Cuál es la reacción del mundo? Estos están borrachos, ¿verdad? Y Pedro dice, se pone y dice: estos no son lo que ustedes piensan. Y hermanos, Pedro se llena del Espíritu Santo y da el primer mensaje evangelístico, y gana ¿cuántas personas para el Señor? 5,000. Gana 5,000, ¿verdad? Y vamos a verlo. Vayan a Hechos capítulo 2, verso 22, 2:22. Es una prueba de la resurrección de Jesús esto, una prueba maravillosa, porque Él había prometido: si yo no me fuese, el Espíritu Santo no vendría sobre ustedes. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y Pablo dice que el Espíritu Santo está entre, sobre y en. Estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? La deidad nos cubre.
Y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Vean a Pedrito: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Está hablando con judíos casi, puros judíos. A este, entregado por el terminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. O sea, les da el mensaje: ustedes lo entregaron a los romanos para que fuera crucificado. Verso que sigue: al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. Esa es la resurrección. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ven ustedes, Pedro está lleno de ¿qué? El poder, hermanos, se convierten. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para los que estén lejos, ¿verdad? Pedro está desconocido. ¿Por qué? Está empoderado. ¿Tiene el poder de quién? De Dios, del Espíritu Santo. Pero está transformado, es lo que sigue haciendo Dios. Un cristiano es alguien que ha sido transformado en el interior. Tuviste un encuentro con el Señor, hubo una transformación. Si no hay transformación, tienes que buscarla. Tienes que nacer de nuevo, le dijo Dios a Nicodemo. Maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace las obras que tú haces. ¿Qué le dice el Señor? Es necesario nacer de nuevo. Lo confronta, ¿no? Y el otro: Señor, ¿qué es nacer de nuevo? Quiere decir que debo de volver al vientre de mi madre y nacer. O sea, Nicodemo no lo entiende. Dice: eres tú maestro de Israel y no lo entiendes. Y había leído la Biblia, pero ¿qué le faltaba? Entendimiento, ¿va? Vamos al verso 32. Los leen en casa, 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, dice, somos testigos. Ese Pedro. ¿Por qué? Igual no, tienes que seguir la Biblia. En 40 días se les apareció más de 7 veces. Se les apareció muchas veces, a veces a uno nada más, como a Pablo, dice, como un abortivo, el Señor me habló, ¿verdad? Pero un día encontró a los 11, un día encontró a unos discípulos, pero no estaba el incrédulo, no estaba Tomás. Entonces viene Tomás y le dicen, vimos al Señor, vino Jesús. ¿Qué dice Tomasito? Hasta no ver, no les creo, necesito verlo. Y viene otra aparición, ¿verdad? Y ahí está Tomás. A ver, Tomás, mira, mete tu mano aquí en mi costado. ¿Y qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío. ¿Qué le dice Jesús? Porque viste, creíste. Más bienaventurados son los que, son los que creen y no vieron. Somos nosotros, ¿verdad? Porque no estuvimos en el tiempo de Jesús. Somos bienaventurados. Porque alguien te presentó a Jesús y no fuiste tú, como dice Pablo, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba trabajando contigo. Y cuando dijiste sí, es porque el Espíritu Santo ya estaba actuando en tu vida. Y viste los milagros del Señor en tu vida, inmediatos. Inmediatos, ¿eh? ¿Se ven inmediatos, sí o no? Dios está presente cuando nosotros le conocemos. Y sigue presente en tu vida todos los años de vida, y cuando te vayas empiezas a ver el poder de Dios. Lo que cantamos, empiezas a sanar. La primera sanidad es la interior. Necesitamos sanar interiormente porque tenemos heridas, nos maltrataron en la niñez, nos pegaron fuerte, alguien nos golpeó, alguien nos transó, nos humillaron. Yo he oído testimonios de gente que fue humillada, que es mi papá nunca me quiso, mi papá siempre y están heridos, no son felices. Vienen a Cristo y encuentran un padre, encuentran una madre y los consuela y les sana las heridas. Señor, ya me sanaste. Mi padre nunca me quiso, pero ahora lo amo, ¿verdad? Porque es mi padre. Si a Dios cambia el corazón, esas son transformaciones. Pero hubo una transformación, hubo una revelación. Entonces es lo que hace nuestra fe en la resurrección. ¿Qué dice Romanos 10:9-10? Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
No dice, no te dice ahí todo el credo, ¿verdad? El credo que se inventó en el siglo IV, ¿verdad? Creo en Dios Todopoderoso. Una letanía grandísima, ¿no? El primer credo, ¿no? Que con buena intención lo hicieron los padres apostólicos, ¿verdad? Pues ahí está el credo, pero lo más importante que es la palabra, ¿no? El credo niceno pues fue ponerse de acuerdo, ¿qué creemos? Pero yo no creo en eso. Tú lees la Escritura y tienes al Cristo completo, amén. Así es que vamos al pasaje que sigue. ¿De dónde me quedé, Benjamín? Verso 33 de Hechos 2, ¿ya lo leímos? Así es correcto. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hermanos, fue la promesa que venía desde Joel. Isaías profetizó de la venida del Espíritu Santo. Vamos a las Escrituras. Antes vamos a ver a Pablo, otro apóstol, Hechos 26, 18. Fíjense, Pablo, un perseguidor de creyentes, y un día Cristo lo toma, ¿verdad? Él va muy valiente para perseguir la iglesia, tomar a cada judío que pudiera y hacerlo blasfemar, separarlo del camino del Señor, y Dios se encuentra con Pablo, ¿verdad? Más bien Pablo se encuentra con el Señor. Ustedes saben lo que le pasó. Pablo de ahí en adelante, transformado por el poder de Dios. Vean a un Pablo transformado aquí, dice, para que abras, Dios le da una encomienda. Vete 2 versículos arriba, está dando su testimonio ante un gobernante. Pero levántate, cuando Dios le dice a través de Ananías, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Dios le envía con los gentiles, para que abras sus ojos. ¿Cuáles ojos? Los espirituales. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fue un efecto de la resurrección. ¿Cuántos predicadores había cuando Pablo? Hermanos, sí había muchos. Sí había muchos. Fíjense, el poder de la resurrección, hermanos, cada creyente era un siervo de Cristo. Por eso la iglesia se multiplicó. Lo que pasó con nosotros, nos convertimos al Señor. ¿A quién fuiste a ver primero? Tus parientes, ¿no? Fíjate que fui a una reunión y el Señor me sanó. Y todos así, ¿verdad? Y o te escuchan o se van a su religión. Algunos se vuelven más fuertes, ¿no?, en su religión. Antes nunca iban a misa, pero el domingo que sigue se van a misa. Porque dicen, bueno, pues yo ya tengo mi religión, ¿verdad? Y algunos nunca se van a cambiar, pero ya le diste el mensaje. Otros van a escuchar. En una familia empieza uno, y al cabo de una década mucha familia. Yo tengo en la mente una persona, empezó ella, una mujer. Y hermanos, fue duro para ella, porque empezó la insidia, donde ya te estás renegando de nuestra religión, cómo estás dejando, etcétera, etcétera. Fue fiel, ¿sí? Sus hijos eran pequeños, un hijo mayor. Hermanos, vienen los hijos, ella venía a la congregación, ¿sí? Y hermanos, y empieza la transformación, el cambio. Ahora hay 2 pastores de esa familia, uno en Guadalajara, ¿sí? Ella fue fiel. Y toda la familia conoce del Señor, hermanos. Toda la familia. ¿Quién empezó? Uno. Lo hace Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene ese poder transformador. Así es que vamos entonces ahora a la definición de resurrección. Te voy a decir la definición de resurrección. Viene de la palabra griega anástasis, que significa levantamiento y significa volver a la vida para nunca más morir. Esa es resurrección. Volver a la vida para nunca más morir. Esa es una resurrección. Gente que murió y resucitó, y
tuvo una resucitación, no resurrección. Entonces nosotros experimentamos por la fe una resurrección espiritual. Por eso Pablo dice, el que está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿verdad? Entonces, anástasis es eso, ¿verdad? Levantamiento, es volver a la vida para nunca morir. Así es que ahí estamos nosotros, nunca vamos a morir. Tú nunca vas a morir. Tu cuerpo aquí se va a quedar, pero tu espíritu se va a ir donde Cristo, ¿verdad? Como está en la Escritura, como dice la Biblia, ausencia del cuerpo, presencia con Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Pablo dijo que yo quisiera ya irme con Cristo, pero por causa de la obra, sé que tengo que seguir aquí. Así que para mí lo más importante es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, para mí era su negocio principal. Para mí el vivir es y morir. Voy a ganar. ¿Tenía miedo a la muerte? No. Porque él recibió la revelación, hermanos. Fíjate qué bendición tenemos. Entonces nosotros tenemos una vida resucitada para nunca volver a morir. Cristo quitó la muerte, dice la Biblia, pero no la muerte física. ¿Qué muerte quitó? La muerte espiritual. Es decir, cada persona ahora tiene entrada a Dios. Si una persona allá afuera que no conoce del Señor, nunca le has hablado de Cristo, pero ha oído de Jesús, de oídas lo conocen, y un día en una gran aflicción o problema va con Dios y le dice, Dios, ayúdame, te lo pido en el nombre de Cristo. ¿Tú crees que Dios le va a contestar? Pues sí, porque hay entrada directa para todos, si tenemos la llave correcta. ¿Cuál es la llave? Cristo. Cristo es la llave. Entonces eso es maravilloso, que tú no necesitas intermediarios, todos tenemos entrada al Padre, porque nos ve en Cristo y nos ve como Jesús. Entonces tú te ves feo, te ves pecaminoso. Pues no, Dios no te ve así. Dios te ve como su hijo. Amén. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo te imaginas a Jesús? Pues sí, desplegaba santidad por todo su ser. Hombre súper amable, súper misericordioso, súper humilde, súper amoroso. Por eso es que Pedro dice, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Cuando le dice, Pedro, echa la red ahí. Señor, tú no eres pescador, casi le dice. Señor, hemos pescado toda la noche. Tú echa la red. Y echan la red. ¿Saben el milagro, no? Esto es asombroso. Dice que Pedro se postra y le dice, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pedro, ¿de dónde vivía? En la pura condenación. Así vivió la gente del pasado. ¿En qué vivían? En la pura condenación. Me muero, me voy al infierno. ¿Sí? Martín Lutero es un ejemplo. Buscando a Dios, lo que él creía, le habían enseñado que no le iba a salvar, que todos tenían que irse primero al purgatorio y si la libraba, pues ya a lo mejor se iba a la gloria. Entonces Lutero, por la falta de conocimiento, dice, ¿cómo eres? Casi le dice, Dios, tú eres injusto, porque yo me esfuerzo para trabajar en mi vida espiritual y me encuentro que estoy cayendo todos los días. Acabo de orar y ya estoy mintiendo, ya estoy haciendo lo malo. Y se queja. Ve su biografía. Dice, Dios es muy injusto. Pero su mentor le dice, hermano, no es así. Usted entréguese a Cristo. Dios lo ve a usted en Cristo. Ese hombre recibe la revelación también, su mentor. Hermano, cuando él encuentra lo que es en Cristo, arma una revolución a nivel mundial. Un versículo. El justo por la fe vivirá. Encuentra una Biblia ahí en su monasterio. Y ese pasaje, fijo, es cierto, no necesitamos indulgencias, ni necesitamos peregrinaciones, no se necesitan sacrificios de rodilla, no se necesitan sacrificios de nopales,
objetos hirientes, punzantes, eso no se necesita. ¿Qué se necesita? Fe, Cristo. El justo por la fe vivirá. Hermanos, ya es una revolución. Este es el producto de su revolución, nosotros. Porque a partir de ahí empieza la iglesia como la conocemos actualmente, la iglesia cristiana, hermanos. ¿De qué fue lleno? Del Espíritu Santo, del poder de Dios. Dios lo usó. Enfrentó el imperio más poderoso de su tiempo, porque el catolicismo quitaba reyes y ponía reyes, decía, va fulano allá, sultano para acá, dominamos acá, construimos estas iglesias, pongan las indulgencias para sacar la lana a los paganos, con respeto lo digo, para los que se ofendan. Pero era un engaño, hermanos. Eso quiere decir, cuando recibes la verdad, nadie te va a quitar la verdad. Esos son los efectos de la resurrección. ¿Qué le pondrías? Transformaciones. Dios transforma, hermanos, porque cambia tu vida, cambia tu forma de ser. El carácter no te lo va a cambiar, vas a seguir igual de gritón o gritona. Amén. ¿Pero qué va a cambiar el Señor? Tu corazón, vas a tener mejores actitudes porque te vas a parecer a Cristo, ¿no? Va a ser gritón pero decente, ¿verdad? Ya no grosero, gritón pero decente. Vean los efectos de la resurrección. Si me da el tiempo, les voy a hablar de las Escrituras, de lo profetizado, de todo lo que vimos, la venida del Espíritu Santo. Amén. Bueno, miren, encuentro esto, los efectos de la resurrección. El cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, ¿se cumplió? Sí. Ya lo vimos, Hechos capítulo 2, número 2, tengo 7. La predicación de su evangelio en todo el mundo. Por aquí resucitó el Señor, todo el mundo se llenó del mensaje. Romanos 1:8, no lo busquen, y Colosenses 1:4 me parece, donde Pablo dice que el evangelio fue predicado en todo el mundo de su tiempo. Número 3, cuando Jesús estaba en la cruz antes de morir, dijo en Juan 19:30, consumado es. Hecho está, la palabra es tetelestai, está pagado, el pecado fue tratado, no más condenación. Todos tienen entrada al Padre por medio de mí. Pero faltaba confirmarlo. ¿Qué lo confirmó? Su resurrección. Cristo dijo, consumado es. Pero al tercer día fue confirmado, ¿verdad? Que lo que Jesús había hecho era realidad. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Número 4, se confirmó el perdón total de pecados. La resurrección confirmó eso, que hay perdón total. Y te digo algo, en el año 70 es total y para siempre, porque fue quitado el judaísmo en el año 70. Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está. Cristo fue entregado por nuestros pecados, nuestras maldades, y resucitado para nuestra. ¿Sabes qué significa justificación? Nuestra inocencia, nuestra justicia. Es decir, Dios en Cristo, por la fe, a ti te ve como si nunca hubieras pecado. Así te ve el Señor. Te ve guapa, me ve guapo, te ve bien parecido. Dice, son igualitos a Jesús. Fíjate cómo hasta cambia la perspectiva de la vida, ¿verdad? Fíjense qué maravilloso este pasaje. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Número 5, se confirmó la eficacia de su sacrificio, porque hizo perfectos a los santificados. Hebreos 10:14. Hebreos 10:14, mijito. Porque con una sola ofrenda, ¿qué dice? ¿Cuántas ofrendas? Una. ¿Dónde fue? En la cruz. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos perfectos. En tu carne no eres perfecto, en tu carne eres imperfecto. ¿Pero dónde eres perfecto? Tu espíritu.
La carne va a batallar, va a luchar, ¿sí? Pero más poderoso es Dios que vive en ti, que va a dominar tu carne y tu cuerpo, ¿verdad? Esa es la meta, ¿verdad? Que en nuestro carácter vayamos a la consecución de ser como Cristo lo fue en la tierra. Número 6, quitó para siempre la muerte. Número 6, quitó para siempre la muerte. Trajo la vida eterna y la inmortalidad. Por su resurrección. Te lo voy a repetir. Por su resurrección quitó la muerte. ¿Y qué trajo? Vida eterna e inmortalidad. Ya no va a haber más muerte. Como dice Apocalipsis. Ya no hay muerte. Es decir, no vamos a regresar al tiempo de Adán. Adán vivió en condenación. Los que nacieron en Adán estuvieron en condenación desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Juan 19:30, hermanos. En Juan 19:30 se acabó la condenación. Entonces, a partir de Juan 19:30 nació otro tipo de gente, que somos nosotros. ¿En quién estamos? En Cristo. Qué maravilloso, que tú y yo ya no nacimos pecadores porque Cristo trató con el pecado. Si alguien está diciendo, te está condenando, es que tú eres un pecador y te necesitas arrepentir y necesitas ponerte de rodillas, hacer sacrificio, te está engañando. Cristo pagó todo el precio de todos. Y la pregunta es, bueno, ¿y si hago el mal, qué me va a pasar? ¿Me voy al infierno? Si te vas al infierno de la tierra. Si haces algo malo, te vas a la cárcel, te vas al loquero. La policía te va a tomar preso. ¿Sí? ¿Se entiende? Es la nueva era, o sea, donde estamos. Lo que el hombre siembra, su cosecha. Sométase toda persona a las autoridades superiores, Romanos 13. Entonces yo debo de vivir en obediencia a las leyes de mi ciudad, de mi nación, para que me vaya bien. Porque dice que el magistrado no está para infundir temor, sino ¿para qué está? Para hacer justicia al que hace lo bueno, ¿no? Y al que hace lo malo, pues lo va a encerrar, le va a quitar las prerrogativas de la libertad. Entonces ahora ya no hay ninguna ley que te juzgue. Pero ¿qué hizo el Señor? Transformó ¿qué? Tu corazón. Fíjense, Dios no te manda a hacer algo que no puedes hacer. Primero transforma y te dice, hijo mío, este es el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Vayan a 2 Timoteo 1:10, donde les di el número 6, que quitó la muerte y trajo la vida eterna. 1:10, hijito, de favor. 2 Timoteo 1:10 dice, pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó tiempo pasado. Cuando Pablo escribió habían pasado ya como unos 30 años de la resurrección, ¿verdad? El cual quitó la muerte y sacó a luz la Zoe. ¿Qué es la Zoe? Vida eterna, ¿verdad? Y quitó, ¿qué más? Nunca vamos a morir, ya no hay muerte. Vuelvo a repetir, hay gente que dice, es que pues va a llegar un tiempo donde ya no vamos a morir. No, Dios nos diseñó para vivir una vida de 70, 80, 90 años, 100, hay gente que vive 110, pero que la vivas feliz, libre de condenación, que seas dichoso, que te vaya bien, que disfrutes tu trabajo, disfrutes tu familia. ¿Se entiende? Que no te quieras suicidar, si todo es pesado, la vida está terrible, pues porque tú andas buscando lo malo. Pero si estás en Cristo, ¿te va a ir cómo? Te va a ir muy bien. Fíjate que no necesitas hacer oraciones de 2 horas, ¿no? 3 horas ahí, 4 horas, Señor, contéstame. No, Dios no es así, ni te va a martirizar. Dios ve tu corazón. Oramos por cosas que te están a veces afligiendo. En un segundo, Señor, pongo en tus manos esta situación. Ya oraste, ¿no? Dios lo va a hacer. No, Señor, es que tengo que orar. No, tanto tiempo no. Claro, tú puedes hacerlo 6 horas, hazlo. Pero Dios ve tu corazón, ¿no? Ve la sinceridad. Yo lo hago, hay cosas que no entiendo. Señor, en tus manos. Viene la respuesta de Dios. Y digo, Señor, yo no sé cómo resolver esto. Y la respuesta de Dios viene. Y digo, Señor, yo no quiero perder mi paz.
y dejas al Señor la situación y el Señor sabe cómo actuar. Entonces necesitamos aprender a depender de Dios. Entonces aquí están los efectos de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y número 3, la vida nueva que el creyente en Él tiene. La número 1 fue definición de resurrección. La número 2, efecto de la resurrección. Número 3, la vida nueva que el creyente tiene. Colosenses 3. Nomás son 6, disculpe. Sí, son 6, ya las conté. Son 6. Gracias por estar atentos. Colosenses 3. La vida nueva que el creyente tiene en Cristo por su resurrección. Sí. Fíjense, Pablo toca la resurrección. Colosenses 3. Dice el verso 1. Si pues, no, ese sí no es sí condicional, no, es una traducción. Significa puesto que, ese sí significa puesto que, es una conexión. Habéis resucitado con Cristo, porque dice Pablo que en nuestra identificación, cuando Cristo murió al pecado, nosotros morimos también al pecado. Cuando Cristo resucitó, ¿qué pasó con nosotros? También resucitamos. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Dice, puesto que habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces tú lo lees, las cosas de arriba, ¿qué? Pues ya ver a los ángeles o las cosas de arriba, ¿qué significa? Sí, dice, buscar de las cosas de arriba. ¿Qué? Los ángeles o voy a ver a Jesús allí en su trono. No, aquí lo dice. La Biblia explica la Biblia. Ahorita lo van a ver. Dice las cosas espirituales, pero ¿cuáles son? Dice, pongan la mira en las cosas de arriba. El amor verdadero, ¿de dónde viene? De arriba. La amistad verdadera, ¿de dónde viene? De arriba. Lo que Dios da es lo perfecto. Y dice el verso 2, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y tú dices, bueno, ¿y qué? Entonces ya no voy a ahorrar una lanita, a tener un terrenito. No está diciendo eso tampoco. Ahorita lo vamos a ver. Claro está que uno tiene que vivir para Dios. Hubo un misionero famosísimo, Jorge Müller, que Dios le puso en su corazón el alimentar a huérfanos. Construyó, todavía existen los albergues, construcciones macizas que todavía viven en Inglaterra, los albergues para miles de huérfanos, para darles 3 alimentos al día, vestirlos, calzarlos. Fue un milagro. El testimonio es que nunca un día faltó un alimento. Dice sus biógrafos que a veces iban a desayunar y decía a los niños, siéntense, vamos a orar. Y no había alimento. Y decían, Señor, pero no hay alimento. Ustedes siéntense, vamos a orar. Y oraban a Dios, estaban orando, dando gracias por el alimento del día. Y terminando de orar, tocaban la puerta. Señor Müller, aquí está la camioneta, y llegó la leche y los tamales, y tipo mexicano, y el pan, ¿no? Dice que el retraso era mínimo, era por efecto de oración. Y un día le preguntan, Señor Müller, ¿y usted cuánto ahorró en el banco? Dijo, usted me ofende. Yo no dependo de los bancos de la tierra, yo dependo del banco celestial. Yo lo que necesito, se lo pido a Dios. Yo nunca he atesorado tal cantidad, no tengo dinero en el banco. Mi mejor banco es el banco del cielo. Dependencia de Dios, ese es depender de Dios. Entonces aprendamos a depender de Dios. En la vida pasan muchas cosas. Es como la rueda de la fortuna, ¿no? A veces estamos acá, ¿no? Todo dar, vemos el panorama, pero ¿ves dónde estamos? Dios te va a sacar de ahí. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas estas te librará el Señor. Amén. Entonces la vida tiene muchas situaciones, o un familiar se va también, pues te va a doler.
Pero en Cristo tenemos todo lo que necesitamos mientras estemos en esta vida. Amén. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo en el verso 3? Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, faltaba la manifestación del año 70, entonces ustedes también serán manifestados con Él en la gloria. Entonces, ahora aquí habla de lo terrenal y de lo celestial. Dice que no pongas la vida en las cosas no pongas tu vista en las cosas de la tierra. ¿Qué es lo que tienes que quitar? Dice verso 5, haced morir pues lo terrenal entre ustedes. Fíjate, 2 puntos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es idolatría? Estas son las cosas de la tierra. La gente anda tras el billete, ¿no? Tras la lana, ¿sí? A toda costa, yo quiero ser rico. No, eso no te va a dar la felicidad ni te va a dar la vida. Dice que te alejes de las cosas del mundo, y el mundo es esto: fornicación, se los voy a repetir. Dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también ustedes todas estas cosas, fíjense, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, de su boca no mientan los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ya empieza a hablar de las cosas celestiales, ¿sí? Revestidos de él, nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? Jesús. Revístanse del nuevo hombre. Esas son las cosas celestiales. Verso que sigue. Donde no hay griego ni judío, se terminó la brecha racial. Es decir, el creyente no es racista. Amén. Porque todos los seres humanos somos igualitos. Ante el cúmulo de 8,000 millones de habitantes que tiene el mundo, ¿qué somos nosotros? No, somos un infinitésimo, somos nada. ¿Sí? Tú ves grandes ciudades, gente va, gente viene, todos tienen sus problemas, pero somos infinitesimales, sería la palabra. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Pablo dice, en Cristo ya se terminaron las diferencias raciales, aunque todavía sigue habiendo racismo. Los países más racistas del mundo son Estados Unidos, Israel, España, y en México también, hermanos. La gente es racista también en México. O sea, es un mal mundial, ¿sí? Pero en Cristo debe de acabarse. Dice Pablo, ya no hay diferencias raciales, donde no hay griego ni judío. Se acabaron las religiones, circuncisión ni incircuncisión. Ya no hay distinción entre culto e inculto. Es que yo no me junto contigo porque no fuiste a la universidad. No, en Cristo todos somos iguales. Cristo murió por todos, por el pobre, por el rico. Entonces nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que entender que todos somos iguales, ¿no? A veces sube la lana un poquito y ya vemos a los demás ya desde arriba, ¿no? No pongas tu corazón en las riquezas. Mejor parécete a Cristo. Esas son las cosas celestiales. Ser como Jesús. ¿Qué más? Se acabaron las diferencias. Preparado, culto. Ni siervo ni libre. Ya no hay distinción. Pues tú eres esclavo. Yo soy libre. No. Cristo murió por todos. Y seguimos leyendo, hermanos. Verso, me quedé. Dice, verso 12, vestidos como escogidos de Dios, y aquí están las cosas celestiales, les dice santos y amados. Fíjense cómo se dirige Pablo a la iglesia. ¿Cómo le dice? Santos y amados. Fíjense Pablo, ¿cómo nos dice? Santos y amados. Ahora nos dice su instrucción. Dice,
Vestidos pues como escogidos Dios, santos, llamados ¿de qué te vas a vestir? De entrañable misericordia. ¿Qué es entrañable? Entrañable, dice, no dice de misericordia, sino de entrañable, profunda, exactamente, de genuina, profunda misericordia, compasión, pues todos la necesitamos, ¿sí? Todos nos caemos, todos cometemos errores, ¿no? Entonces dice que nos alimentemos de esto, que estemos llenos profundamente son las cosas celestiales, de compasión. Dice de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esas son las cosas celestiales. Soportándose unos a otros. No el soportar, te tengo que soportar. No. Es que se echen la mano unos a otros. ¿Sí? Hermano, préstame tu carro. Aquí están las llaves. ¿Se entiende? O sea, que nos echemos la mano unos a otros, que tengamos esa confianza, ¿verdad? Claro que estamos aprendiendo, ¿no? Pero ese es el deseo del corazón de Dios para sus hijos, soportándose unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Esas son las cosas celestiales. ¿Qué es? La unión, el enlace perfecto. Quien ama siempre tiene recompensa. Amén. Dice que te vistas de amor, porque ese es lo perfecto, es el vínculo, el enlace, la cadena perfecta que quita los errores, perdona errores, no ve los errores de otros. Claro que esto lo aprendemos en Cristo y oremos a Dios por ello, ¿verdad? O sea, que lo haga en nosotros. ¿Sí? Señor, tú conoces mi corazón. Señor, que sea compasivo, que sea misericordioso, que sea, y que lo apliquemos a la vida. Vemos a la gente luego en las esquinas, nos están pidiendo, ¿no? Y va una gente en su carrazo, ¿no? Le echa un peso. Pues carro último modelo, le echa un pesito, ¿no? Y la persona tiene necesidad. Seguramente no tiene para la gasolina, ¿verdad? Entonces dice, es que equivale a 50 mililitros de gasolina. No, hermano. ¿Cuánto vale medio kilo de tortillas? 10 pesos, 8 pesos. Yo donde vivo la dana, no 9 pesos. Bueno, pues para su medio kilito de tortillitas o 5 pesitos para sus 3 bolitos, ¿no? Pero no seamos tacaños, lo dijo Sarita. ¿Sí? Entonces es compasión. Es que trabajen, son unos vagos, tú no sabes la necesidad de la gente, ¿no? Se están pidiendo, pues sí, están pidiendo. Puedes dar, da, si no tienes, no des. Pero que tú seas compasivo, ¿sí? Misericordioso. ¿Sí? El mundo se va a cambiar cuando todos lo hagamos, ¿verdad? Fíjense que Gandhi, este líder hindú, pues hizo una revuelta ahí en la India, se cambió la India con su doctrina de la resistencia pasiva. Los ingleses dominaron todo el mundo, hermanos, conocido. Es más, los ingleses todavía tienen no sé cuántos países, pero es Australia, Canadá, todavía los ingleses dominan esos países. Se me fue la idea. Sí, Gandhi. Y hubo un país cristiano, Inglaterra, pues donde la reina es la jefa de la iglesia anglicana, ¿no? La iglesia de Inglaterra se separa del catolicismo romano y forman la iglesia anglicana. Y la jefa de la iglesia es la reina, actualmente es rey, ¿no? Bueno, él pasa a ser el jefe de la iglesia anglicana. ¿Y qué se enseña en las iglesias anglicanas y protestantes? ¿Qué se enseña como tema? Pues la Biblia, ¿no? Entonces Inglaterra, hermano, no le da la libertad a la India y la agarran contra los hindúes. Ellos dicen, no, pues es que nosotros queremos libertad y nos están explotando. Hay una película al respecto, no me acuerdo cómo se llama. Y además maltratan a los hindúes, los golpean, les pegan, los tratan como animales. Pero Gandhi le dice, vamos a soportar, o sea, es resistencia pasiva, no vamos a ofender.
pero vamos a mantenernos en nuestro deseo de que nos den la libertad. Finalmente, Inglaterra, den un vasito de agua de favor a mi hermanita Sonia, ahí tiene, ¿sí? Gracias, hermanita. Entonces, gana y habla mal del cristianismo. ¿Saben qué dijo Gandhi? Dice, ojalá los cristianos vivieran como predican. ¿Está fuerte o no la herida? O sea, dijo, si hicieran lo que predican, el mundo sería otra cosa. Esa es una puñalada al fervor o al sentir cristiano. Claro, dice seguro que leyó la vida de Cristo, leyó la Biblia. Pero este hombre sí fue muy claro, ¿no? Al maltrato de los ingleses, país cristiano, protestante, cometieron muchas injusticias, ¿no? Entonces hace falta esto, buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, porque el día que nos vayamos no nos vamos a llevar nada, ni siquiera 5 centavitos te van a servir allá, ¿verdad? Porque ya no hay dinero, allá solo hay ángeles, ¿verdad? Seremos como los ángeles. Pues claro está que estamos en ese proceso, pero ese es el efecto de la resurrección, la transformación. ¿Por cómo somos transformados? Por el poder de Dios. Señor, me someto a ti. Señor, aquí estoy, usa mi vida. Amén. Y vamos a ir caminando, ¿verdad? Como Dios quiere que lo hagamos. Aquí termino. Padre, te damos gracias por bendecir nuestras vidas. Maravillosamente, Señor, podemos decir, te conocimos y nuestra vida fue transformada, cambiada. A lo largo del tiempo hemos visto tu fidelidad, pues tú no cambias, Señor. Tú eres fiel. Tú nunca vas a ser infiel con ninguno de tus hijos. Aún la Biblia dice que si fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Señor, gracias por cada milagro que nos has permitido experimentar y ver, Señor. Tú eres un Dios de milagros, porque nos mandas a hacer la tarea, no por nuestra propia fuerza, sino nos das el poder, igual que le diste a los apóstoles el poder, nos das el poder y el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que seamos buenos ministros de tu palabra, Señor. No me refiero a pastores, sino buenos siervos del reino de Dios. Que experimentemos, como dice tu palabra, la vida resucitada de Cristo en nuestras propias vidas. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.